No voy a dar mi apellido. Llevo 15 años manejando tráiler entre Chihuahua y Sonora. Vivo de la carretera, y la carretera cobra peaje de otras maneras. Si cuento esto es porque, después de aquella noche, no volví a dormir con la ventana abierta ni a apagar la radio por completo. Hay silencios que te persiguen más que los ruidos. Trabajo para una empresa mediana que mueve equipo y abarrotes entre Chihuahua Capital y Hermosillo. Conozco los puntos de gasolina, donde el café no sabe a agua quemada, donde el hielo no viene con sabor a gasolina vieja. Conozco también los tramos muertos, la parte de terracería que a veces usan para desviar, y 1 kilómetro, uno solo, del que nadie quiere hablar en serio porque al final todos tenemos que pasar por ahí. Le dicen el kilómetro de los ecos. No viene marcado en ningún mapa. No es un puente del diablo con placa oxidada. Es un pedazo de asfalto entre lomas bajas y mezquites retorcidos, justo antes de que el camino se aplaste y el desierto se haga horizonte. Salí de Chihuahua un miércoles, 29 de octubre. Carga ligera. Cajas de botellitas de agua, paquetes de tortilla, latas. Ya había bajado por Janos y ascendí hacia la zona donde el mapa se olvida de poner nombres a las rancherías. Noche fría. El viento venía seco, de esos que no huelen a nada. Mi camión, un Kenworth T680 diésel, con su mantenimiento al día, luces calibradas y llantas recién cambiadas atrás, escáner de motor sin códigos, tacógrafo marcando bien, todo correcto. Debí haber dormido en Villa Ahumada, pero me sentía bien, con café en el cuerpo y los ojos claros. Avancé. A las 00:34. Pasé junto a un señalamiento verde que apenas vi de reojo. Siguiente servicio 74 kilómetros. Miré el medidor de diésel. 3/4. Sin problema. Apagué la música. Dejé solo la radio de banda ciudadana en el canal que solemos usar los de ruta, el 19, con el volumen bajo. 2 voces hablaron de un retén militar más adelante. Luego, estática limpia. El kilómetro de los ecos no se anuncia. Llega. Te das cuenta porque el mundo pierde capas. Se acabó la señal de teléfono, y hasta el ruido del motor empezó a sentirse como si sonara dentro de una caja. Estaba en Diequia, a 88 km, sin tráfico a la vista. La luna era una uña sucia sobre el parabrisas. Cuando el asfalto cambió de textura, uno aprende a oírlo por vibración en el volante. Bajé a 9 y le solté un poco el acelerador. No había razón, puro instinto. Fue entonces cuando escuché mi propio motor después de haber soltado el pedal. 1 segundo, no más. Solté, y el rugido siguió un latido adicional. Volví a acelerar, solté otra vez. El sonido volvió a quedarse, como un perro que no entiende el quieto. Pensé en la línea de escape, en una vibración de resonancia por hueco en el asfalto, en cualquier cosa explicable. Subí el volumen de la radio para distraerme. Nada. Silencio. Ni un ¿quién va por el 19? Decidí hablar yo. Por el 19. ¿Quién anda por el kilómetro 340 rumbo a Hermosillo? Dije, sin convicción. La estática respondió con un siseo que no era viento. Segundos. Nada. Entonces la radio se abrió sola, con ese chic típico cuando alguien pulsa el PTT, pero sin voz. Solo mi voz. 1 segundo tarde. Por el 19. ¿Quién anda por el kilómetro 340 rumbo a Hermosillo? Me quedé frío. No era una grabación vieja. Era mi frase repetida con mi misma cadencia. Pero como cuando un eco rebota en un cuarto grande. Pude haber pensado, el botón se quedó trabado. Interferencia. Algún listo con repetidor. Respiré hondo. Solté una risa que no fue risa. Ha de ser rebote de señal, dije en voz alta. Para mí. El habitáculo, de pronto, se sintió chico. Miré los espejos, oscuro detrás, nomás el reflejo tenue de mis luces sobre el asfalto. Cambié a 8A. La caja dijo, aquí estoy. Mantuve 75 km/h. El ruido del motor volvió a adelantarse a mis decisiones, como si el ventilador tuviera voluntad. Volví a intentar contacto. QTH aproximado 3:42.
Kenworth blanco con doble semirremolque. ¿Alguien me copia? La radio se abrió de nuevo. Yo esperé una voz gangosa de colega, un recibido, compa, el chiste sobre «ya viste la Llorona», con el que muchos resuelven el miedo. Lo que llegó fue otra vez mi voz, con el mismo texto, pero la respiración al final, mi respiración, se escuchó más pesada, como si yo en esa segunda voz tuviera más miedo que en la primera. No soy supersticioso, pero hay cosas que te cortan la tira de explicaciones. Subí otro punto el volumen y me di a mí mismo 10 segundos para decidir. O seguía como si nada y cruzaba esa parte con el sentido práctico que me ha salvado más que cualquier santo, o me paraba en el acotamiento, revisaba cables, quizá la antena, el conector del micrófono, cualquier cosa que me devolviera el control. Pararte en esa lengua de asfalto, de noche, con cero cobertura, no es la mejor idea. Pero a veces necesitas tocar la realidad con la mano. Puse intermitentes. Me abrí despacio a la derecha. Miré 3 veces los espejos. Ni un brillo en kilómetros. Bajé a 40. Acotamiento. Limpio, sin baches. Frené suave. Neutral. Freno de estacionamiento. El camión quedó respirando. Ese tac-tac de metal que se enfría. Apagué luces por un segundo. Mala costumbre. Y las volví a prender. No hay razón técnica. Es solo para que el mundo sepa que sigues ahí. Silencio. Cuando apagas el motor en medio de la nada, te das cuenta de la cantidad de cosas que suenan en el camión que no provienen del motor. La expansión del metal, el roce mínimo del cinturón que cuelga, el crujido del asiento recuperando forma. Y sobre todo, lo de afuera. El viento. Esa noche, sin embargo, el viento se había ido. No había insectos golpeando el parabrisas. No había nada. Bajé la ventanilla un poco. Saqué la cabeza lo justo. El aire estaba frío como dentro de una iglesia. Me puse la chamarra. Desenganché la linterna de la puerta y bajé con cuidado. 3 puntos de apoyo. Lo de siempre. Mis botas tocaron el piso y sonó el grav-grav de grava fina. A la izquierda, el asfalto se perdía en sombra. A la derecha, unos mezquites parecían manos de viejos. Abrí el cofre. A la luz blanca de la linterna revisé conexiones visibles. El arnés del alternador, el aseguramiento de la batería, tornillos flojos, fugas. Nada. Me incliné para escuchar. Los motores también hablan. Zumbidos de relay que no cierra. Silbido de vacío. Una pérdida mínima en el turbo. Nada. Cerré. Toqué la antena de la CB. Firme. Cable al equipo. Firme. Todo bien, me dije, como si tanto bien fuera a conjurar otra cosa. Antes de subir, por reflejo, miré mi alrededor. Fue un error. No porque hubiera algo, sino por cómo no había. La impresión de que el sonido quedaba atrapado ahí, como si el llano no devolviera. Me acordé de una anécdota vieja de un colega. En el kilómetro de los ecos, si gritas, te responde alguien que no eres tú. Me metí eso a la bolsa de historias para novatos. Tragué saliva. Decidí demostrarme que todo eso era sugestión barata. «¡Hola!», grité, hacia la nada, como idiota. Lo hice rápido, antes de pensarlo, como quien se lanza al agua fría. La noche respondió. No inmediatamente, no con el replicado limpio de un barranco. Llegó como un murmullo con mis mismas sílabas, arrastradas, igualitas a mí pero más desganadas, desde no sé dónde. «Hola, eso basta para enseñarte tu tamaño real». Subí como pude, cerré la puerta de golpe. La seguro se tragó el metal con un clonk que sonó a aplauso de alguien agradecido. Encendí el motor. El motor volvió con gusto. Las agujas subieron donde debían. Pasé a primera. Intermitente. Salí. Avancé a 60, luego 70, sin mirar el velocímetro. Hay cosas que se miden por la rigidez del cuerpo. La radio, que yo había dejado prendida por puro método, volvió a abrirse sola. Esta vez no repitió mis últimas frases. Esta vez dijo, con mi voz y con mi manera de decirlo, una frase que yo no había dicho.
No me sigas. Ya no hay camino. La sangre se me fue a los tobillos. Le bajé el volumen con un manotazo. Luego se lo subí otra vez. El silencio da más miedo. Y apreté el volante tan fuerte que me dolieron los antebrazos. Interferencia de repetidor. Alguien con grabadora. Un chistoso. Una frecuencia que rebota en la ionosfera. Cualquier explicación era buena menos esa. Aceptar que yo me estaba escuchando desde otro lugar. Me jalé al carril izquierdo por si un loco me venía siguiendo sin luces. No sería la primera vez que a un asaltante se le antoja jugar con la oscuridad. Miré los espejos hasta marearme. Nada. Volví a la derecha. Crucé un pequeño puente sin nombre. Vibró distinto bajo las llantas. A la salida del puente, el asfalto cambió de color por un parche largo. Frené muy poquito, puro toque. Y entonces la llanta delantera derecha encontró algo que no era un bache, ni un animal, ni una piedra. Los camiones te avisan con microsegundos antes que el cerebro que algo anda mal. El volante se aligera apenas y después vuelve. Lo sentí. Y, sin embargo, el camión siguió derecho. No viré. No frené más. Y pasé. Fue un segundo y nada. Pero se me quedó una idea idiota pegada. Que si no hubiera bajado a 70 antes, si hubiera llegado a 90, esa nada tal vez me habría lanzado fuera, hacia los mezquites, a dar volteretas. Le di las gracias a quien hubiera que darle. A los 100 metros, un cono naranja solitario estaba tirado de lado en el acotamiento, como borracho cansado. ¿Qué pintaba un cono ahí? No había obra, no había señal de precaución, no había nada. El cono estaba sucio de polvo, viejo, pero todavía naranja. Parpadear no cambia cosas, pero parpadeé. Cuando estuve a su altura, la radio volvió a abrirse con ese shk de garganta aclarada. «No me sigas». «¿Quién habla?», pregunté, harto ya de mi propia pantomima. «Identifícate. Estás reventando el canal». La estática contestó con sus dientes apretados. Luego, nada. Apreté el PTT. Kenworth T-680. Doble. Rumbo a Hermosillo. QTH aproximado. Miré el odómetro parcial. 346. ¿Quién anda jugando con repetidor? Esa vez la respuesta no fue mi voz. Fue un susurro muy bajo, casi como si se colara sin voluntad de nadie. «No te pares». Solté el botón como si quemara. No era una voz diferente por tono, sino por espalda. Detrás de esa palabra parecía haber aire caliente, como cuando hablas dentro de una habitación sin muebles. En el parabrisas, un insecto reventó de improviso y dejó una estrella de mugre asquerosa que me dio gusto, por lo real. Seguí. Las lomas se fueron desnudando hasta quedar en planchas duras. El asfalto, ahí, está mejor que 100 kilómetros antes, recién puesto hace 2 años. Dicen, la pintura amarilla central aún brilla. Eso ayuda. A 80, las líneas pasan con ritmo de metrónomo. Cuando por fin vi a lo lejos, como un milagro sencillo, 2 pares de luces viniendo en sentido contrario, respiré. Humanidad. Vida que no eres solo tú. Me abrí tantito, bajé a 70, dejé largas un segundo para que me vieran y regresé a medias. El primer par era un tráiler con caja seca. Yo diría un Freightliner Classic, por la altura de luces. El segundo, 20 segundos atrás, parecía una pipa. Al cruzarnos con el primero, el colega me prendió y apagó cuartos a modo de saludo de carretera. Yo respondí igual. Apreté el PTT por costumbre. «Que pases bien, compa». En mi radio, 3 segundos después, se oyó un «Que pases bien, compa», con mi voz. Al mismo tiempo, por el retrovisor, vi cómo las luces del tráiler que se iba no se apagaban a la distancia como debían. Por un segundo se quedaron ahí, como pegadas, y luego, de golpe, se achicaron. Debió ser un bache óptico, un espejismo, qué sé yo. Con la pipa no hubo saludo. Era blanca, sin logotipo. El chofer no tocó luces ni se movió 1 centímetro de su línea. Pasó como si yo no existiera. Y olía, lo juro, a gasolina vieja.
A través de la ventana, con el aire entrando, me llegó ese olor como de taller encerrado. Sentí un jalón en el estómago. Pensé, no te pares. No lo pensé yo. Lo oí dentro de mi cabeza con la voz esa que todas las madres tienen instalada de fábrica. No sé cómo más decirlo. Después de la pipa, el mundo recuperó su respiración. Lo supe porque los sonidos volvieron a su lugar. El ventilador, el zumbido de las llantas, el roce mínimo de la cortina de la litera pegando. La radio permaneció muda. Seguí con las manos clavadas al volante hasta que vi, a lo lejos, un destello verde, la promesa de un señalamiento. Cuando llegué, decía, área de descanso 5 kilómetros. Solté el aire que no sabía que estaba guardando. Entré al área de descanso por pura disciplina. Plancha de asfalto grande, 2 mesas de concreto, 2 botes de basura llenos de bolsas reventadas que olían a fruta vieja, un poste con lámpara de sodio parpadeante, un baño químico, un Nissan blanco con 2 muchachos dormidos envueltos en sudaderas. Apagué motor, freno, cerré puertas. Por primera vez en la noche, sentí sueño real, no cansancio nervioso. Me preparé un café de termo y me senté en el borde del escalón de la cabina, con los pies colgando. Miré el cielo. Ni una estrella. Nubes altas, de esas que son una sola sábana. Estaba así, con la taza entre manos, cuando la radio volvió a abrirse sola. No me levanté. No me moví. Escuché. La voz, mi voz, dijo, más claro que nunca: no me sigas. Ya no hay camino. Fue ahí cuando me di cuenta del detalle que había estado escapándose. No decía, no me sigas a mí. No sonaba a, no me sigas, tráiler de ahora. Sonaba a alguien hablándole a otro que venía detrás de él. Como si la frase se hubiera quedado rebotando en el aire del kilómetro, esperando a encajar con una radio abierta 20 años después. Me puse de pie. Quise responderle a un fantasma o a un colega que ya no está. No supe qué decir. Apreté el PTT y, con una voz que me salió apagada, dije: recibido. Te copio. Voy a seguir derecho. La radio soltó un shh y se cerró. En el Nissan, uno de los muchachos giró en el asiento y se acomodó sin despertarse. La lámpara del poste hizo un tic y se quedó fija. Volví a subir al camión. Antes de encender, miré el odómetro. Contaba kilómetros como debe. Encendí. Salí. No voy a alargar más lo que no lo necesita. Crucé el resto del tramo como se cruza un puente angosto, mirando al frente, sin darle chance a la imaginación de meter la pata. A las 02:11, recuperé señal de teléfono. A las 02:30, mis oídos ya se habían olvidado de que los ruidos pueden llegar tarde. A las 03:05, entré a un área de servicio con tienda, baños decentes y una señora que vende burritos en una hielera. Me estacioné. Borré la bitácora mental de la última hora con el primer bocado. El cuerpo agradeció los rituales simples. Faltaba lo último: decidir si contarlo a alguien o guardármelo como tantos guardan cosas que suenan a cuento. En la mesa de plástico junto a mí había 2 choferes de otra línea, con chalecos reflectantes. Uno contaba cómo se le reventó una banda cerca de Benjamin Hill. El otro decía que los del retén habían sido amables por primera vez. Me escuché decir: en el 340, escuché mi propia voz repetida por la CB. Ambos se callaron. Me miraron con esa mezcla de burla y respeto que nos dedicamos entre hombres cuando alguien pisa terreno resbaloso. El del chaleco naranja le dio un trago a su café y preguntó: ¿te dijo algo que no hubieras dicho? Sí, respondí. No me sigas, ya no hay camino. El otro, un señor moreno con manos de panadero, hizo una mueca. ¿A qué hora? Pasando las 12. Medianoche larga. Se miraron. El del chaleco naranja dijo: a mi hermano le pasó algo parecido en 2008. No le gustaba contarlo. Yo no le creía. Decía que por ahí, justo por ahí, oyó la voz de un compa que se había volteado años antes. No me sigas, ya no hay camino. Repitió las palabras como quien paladea una canción vieja.
El compa se llamaba Topo. Se salió en una curva boba. Nadie supo cómo. No había ni curva, pues. No dije nada. Compartimos silencio. Después hablamos de los precios del diésel, de un operativo que estaban montando más adelante, de si habían abierto ya los baños del kilómetro 410. Cosas que sostienen el día. Pagué mi café, compré una coca. Mala costumbre. Y seguí. Llegué a Hermosillo al amanecer. Entregué. En la caseta de la empresa hice el papeleo. Hora, odómetro, carga, observaciones. En incidencias pensé en escribir rebote en CB, pero me limité a NA. No por miedo al qué dirán. Tenemos la piel gruesa, sino porque ponerlo en papel le daría forma a algo que yo prefería dejar suelto en el aire del camino. Esa noche dormí en un hotel barato junto a la bodega. No soñé con voces, soñé con un cono naranja acostado en un desierto blando. Al despertar, me fui directo a la tienda de radios de un conocido. Le pedí que revisara mi equipo. Lo desarmó, lo midió, le cambió un conector que estaba algo flojo, calibró el SWR de la antena. Todo dentro de rango. Le pregunté, casual, por rebotes de señal, por grabaciones fantasma, por repetidores improvisados. Me dio una clase de 10 minutos sobre propagación troposférica, ductos, inversión térmica, estaciones piratas. Todo plausible. Nada suficiente. Regresé a Chihuahua 2 días después, de día. Pasé por el kilómetro de Los Ecos al mediodía. Sol, calor que vibra encima del asfalto, lagartijas cruzando como flechas. El mismo paisaje. La misma placa de cemento en el puente pequeño. El mismo parche. El mismo cono naranja, ahora destrozado en 2. Como si una llanta lo hubiera mordido. No bajé velocidad. No prendí la radio. He pasado por ahí otras veces. A veces pongo música y canto fuerte, como si el sonido mío hiciera una coraza. A veces dejo la CB callada. No porque crea que así evito algo, sino porque a la carretera no hay que darle siempre conversación. Un colega me dijo que lo de Los Ecos tiene explicación. Relieve, temperatura de capas, la caja del tráiler resonando como caja acústica, interferencias con repetidores viejos de alguna minera. Otro me dijo que su primo escuchó, hace años, a su propia esposa por la radio, con la voz que usaba para regañar a los niños, diciéndole, no te duermas. Se detuvo y se quedó dormido 20 minutos. Cuando despertó, un camión que venía como bala había chocado con una vaca, justo donde él habría estado. Cada quien se fabrica su santo. Yo no intento convencer a nadie. Si me preguntan, digo que por ese tramo no hay que pararse a menos que no te quede de otra. Que si apagas el motor, el silencio pesa raro. Que no grites al vacío, no porque vaya a contestarte un demonio, sino porque tu propia voz regresando puede romperte más que ayudar. Que revises tus conectores y calibraciones. Sí, que no culpes a fantasmas de una llanta lisa. Que lleves la radio a servicios y te hace cosas raras. Y que sí, de la nada, escuchas tu voz diciendo, no me sigas, ya no hay camino. Pongas manos firmes, ojos al frente y sigas. No por bravo, por humilde. En la bitácora mental que llevo, esa que nos enseña en auditorías, escribí la frase tal cual. A veces, de noche, ya en casa, con el ventilador haciendo su ruido de siempre y la calle apagada, me descubro repitiéndola en susurro, como si yo también fuera un eco de alguien que viene atrás. No me sigas. Ya no hay camino. Y me pregunto si, en alguna otra radio, una que olvidaron apagar en 2008 o en 1999, alguien estará escuchando la voz de un desconocido que, por cuidar lo suyo, le está cuidando la vida. Si pasas por ese tramo, entre Chihuahua y Hermosillo, de madrugada, no busques placas con calaveras ni curvas imposibles. No hay nada de eso. Hay un pedazo de asfalto recto, limpio, honesto. Hay un puente sin nombre y un parche. Hay un cono naranja que a veces está y a veces no. Hay tu motor, tu respiración, tu radio. Y hay un consejo que no cambia aunque cambie quien lo da. No te pares. Porque a veces el camino que falta es el de adentro.
y los ecos, con toda su mala fama, también salvan. No creo en fantasmas, pero sí en sonidos que no deberían existir. Trabajo en mantenimiento de antenas de telecomunicaciones y paso la mitad de mi semana solo, entre polvo y silencio. Por eso sé distinguir un silbido del viento, de un silbido que busca respuesta. Me llamo Jorge. Vivo en Hermosillo, pero aquel contrato me llevó a lo más profundo del desierto de Sonora, entre Pitiquito y Puerto Peñasco. Un área donde ni el GPS se actualiza, y donde el viento sopla tan seco que parece lijarte los huesos. Era abril del 2022, justo después de Semana Santa. Teníamos que revisar 3 torres de radio dañadas por una tormenta eléctrica. Viajábamos 2 técnicos, yo y un chavo nuevo, Aarón, recién salido de la universidad, con su casco brillante y una fe ingenua en que todo tiene explicación. Nos instalamos cerca de la Torre 7B, una estructura de acero oxidado de 80 metros, enclavada en medio de la nada. Montamos el campamento, tienda, bidones de agua, herramientas. La radio de comunicación satelital funcionaba a medias, y los celulares estaban muertos desde hacía horas. El primer día fue rutinario: revisar soldaduras, cambiar fusibles, limpiar contactos. Pero al caer la tarde, el viento cambió. No era la brisa constante que uno se acostumbra a oír como un zumbido blanco. Era un viento intermitente, con ritmo, con pausas. A las 7:40 p.m., mientras apuntaba coordenadas en el cuaderno, escuché el primer silbido. 3 notas, cortas, agudas, espaciadas, como si alguien, a unos 200 metros, estuviera llamando a un perro. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Aarón levantó la vista del generador. ¿El viento? No, fue un silbido. Ah, sí, lo escuché hace rato. Pensé que eras tú. Negué. El sonido vino otra vez. 3 notas, idénticas. Pero esta vez no desde el mismo lado, sino desde atrás de la torre. Aarón soltó una risa nerviosa. Capaz y son coyotes. Los coyotes no silban, le respondí. El sol se había escondido ya. En el horizonte, la línea entre arena y cielo era una sola franja morada. Decidimos encender el generador y las linternas. El aire olía a hierro caliente. A las 9:15, mientras revisaba el voltaje de la torre, la radio portátil del campamento, apagada, sin pilas, se encendió sola con un chasquido, un fragmento de estática. Luego, entre la distorsión, 3 silbidos, los mismos. Me quedé congelado. Aarón corrió a tomarla, la revisó, la golpeó con la palma. «No tiene pilas», dijo. Levantó la tapa. Vacía. Esa noche casi no hablamos. Cada tanto, el viento traía esos 3 silbidos, siempre a distinta distancia. A veces lejos, como si vinieran desde los cerros. Otras, tan cerca que el aire dentro de la tienda se movía con cada nota. A medianoche, Aarón se levantó para orinar. Escuché el cierre de la tienda, su respiración saliendo, el murmullo de la arena bajo sus botas. Entonces, un silbido tan fuerte que pensé que estaba justo frente a la lona. Aarón gritó. Salí con la linterna. El haz cortó la oscuridad y se llenó de polvo suspendido. Aarón estaba a 3 metros, pálido, mirando hacia el norte. «¿Qué pasó?» Me contestaron. Su voz era hueca. «¿Qué?» silbé. Y me contestaron. Igualito, 3 veces. Pero no venía del mismo lado. Guardamos silencio. Y entonces, a lo lejos, sonó otro silbido. No 3 notas, sino una larga, sostenida, que se fue deformando, quebrando como si la hiciera una garganta cansada. Aarón bajó la linterna. «¿Puede ser eco?» «No hay cerro cerca», dije. Nos metimos a la tienda y dejamos el generador encendido. Dormimos poco, o nada. El segundo día el aire amaneció inmóvil. La arena estaba tan quieta que podías ver tus huellas intactas desde la noche anterior. El silencio dolía. A media mañana, mientras subía a la torre para limpiar un panel, vi algo raro en el suelo. Una fila de marcas circulares,
como huellas, pero demasiado pequeñas para botas y demasiado perfectas para ser animales. Eran 3 círculos, cada uno del tamaño de una moneda grande, alineados, repitiéndose en dirección al campamento. Le grité a Aarón que las viera. Él las siguió con la mirada, agachado. No pueden ser huellas. ¿Y entonces? Tal vez gotas de aceite del generador. Empezó a decir, pero el generador estaba del otro lado del campamento. La sensación era de que algo nos rodeaba, pero sin moverse. A las 5:00 p.m., mientras desmontábamos cables, Aarón encontró un fragmento de tela entre los arbustos. Era un trozo de uniforme viejo, de camuflaje descolorido, con una mancha oscura en el borde y una etiqueta casi borrada. Sedena, 1993. Soldados, dijo. Sí, respondí, pero aquí no hubo base militar. ¿Y si fue durante las obras de la carretera vieja? Sugirió. Recordé lo que contaban los camioneros más viejos, que durante la construcción del tramo Peñasco-Caborca, en los 90, un grupo de trabajadores desapareció después de una tormenta de arena. Se decía que los habían enterrado vivos junto con la maquinaria, porque nunca los encontraron. Nunca creí esas historias. Hasta entonces. Esa noche el viento volvió, más fuerte, y con él, los silbidos. Ya no eran 3 notas, eran muchas, superpuestas, unas cerca, otras lejos, unas graves, otras finas, todas buscando respuesta. No se parecían a un canto humano, pero tampoco eran animales. Era como si el aire hablara un idioma que no tenía palabras. Aarón temblaba. Vamos a movernos de aquí, Jorge. En la mañana desmontamos y nos vamos. Asentí. A las 11:47, el generador se apagó sin aviso. La radio satelital, muerta. Encendí la linterna. La aguja del manómetro vibraba, pero el depósito estaba lleno. Y entonces lo escuchamos. No un silbido, una voz, muy débil, entre el viento, arrastrada como una hoja. No te escondas. Aarón me miró. ¿Oíste? Asentí. Ya te oímos. Fue un coro, no una sola voz. Varias, detrás del viento, justo en el tono de los silbidos. Tomé el cuchillo de trabajo sin saber por qué. Salí de la tienda con la linterna. La luz se perdía a 10 metros, rebotando en la arena suspendida, y ahí estaban las huellas circulares, decenas, formando un semicírculo alrededor de la tienda. «¡Vámonos ya!», gritó Aarón desde dentro. Arrancamos el generador a mano, tirando de la cuerda una y otra vez. Nada. La radio portátil, sin pilas, volvió a emitir 3 silbidos, y después un ruido metálico, como una respiración. En ese momento algo se movió a la izquierda. Una figura, o tal vez solo la sombra del viento. Alcé la linterna. Por un segundo, juro que vi una cara a la altura del suelo, no un rostro entero, sino una mandíbula blanca, seca, moviéndose con el viento. Corrimos al camión. Aarón subió primero. Yo tiré las cosas al asiento, giré la llave y el motor rugió. Las luces delanteras atravesaron la oscuridad y revelaron la torre, imponente, solitaria. Y algo más. 3 siluetas entre los arbustos, quietas, observando. Demasiado quietas. Aceleré sin mirar atrás. Condujimos toda la noche. A las 4:15 llegamos a un puesto de Pemex en Caborca. El guardia nos vio llegar cubiertos de polvo y con los ojos rojos. Le pedí café. Aarón no hablaba. El guardia, un señor de unos 60 años, nos observó y dijo con calma. ¿Estaban por la torre 7B? Lo miré sorprendido. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Porque siempre regresan así. Dio un sorbo a su termo. A veces vuelven menos. ¿Quiénes? Los que oyen el silbido. Se quedó callado un momento, como eligiendo las palabras. Cuando era joven, trabajé en esa zona. Durante la construcción del tramo viejo, los soldados que vigilaban el material se quedaron atrapados en una tormenta. Cuentan que siguieron silbando entre el polvo para encontrarse, pero el viento se los tragó. Desde entonces, el desierto los devuelve en ráfagas. Si contestas,
te buscan. Si los ignoras, solo te rodean. Aarón lo interrumpió, casi gritando. Pero no puede ser. Los escuchamos hablar. El hombre lo miró sin sorpresa. El desierto aprende las voces de los que se pierden. Las repite, no para asustar, para no olvidarse. Regresamos a Hermosillo esa misma tarde. El jefe nos pidió el informe, pero omitimos todo. Solo escribimos, daño estructural leve, interferencia electromagnética. Aarón renunció la semana siguiente. Se fue a trabajar a una oficina en Nogales. Yo seguí en la empresa, pero nunca volví al norte. Un mes después, revisando mis grabaciones de campo, las que hago por costumbre con el micrófono del casco, encontré algo que no recordaba haber registrado. Una secuencia de viento, luego 3 silbidos, y al final una voz que dice, «No te escondas. Ya te oímos». La escuché una vez, luego otra. La voz no era la de Aarón, tampoco era la mía, pero al final, en el último segundo, alguien, con mi propio timbre, añadió, «Nos vemos en la torre». Desde entonces, cuando sopla el viento desde el norte y los perros del barrio empiezan a aullar, bajo el volumen del televisor y escucho. Y, a veces, entre las ráfagas, juro oír 3 notas agudas, cortas, espaciadas. No contesto. Ya aprendí. Porque si el desierto aprende tu voz, te busca hasta que vuelvas a responder. Soy geólogo, no escritor ni creyente. Trabajo para una empresa que hace estudios de suelo para proyectos energéticos. Y si hablo de esto ahora, es solo porque ya no duermo igual desde aquel levantamiento de datos en el desierto de Altar, al norte de Sonora. Sucedió en junio de 2019, durante una prospección rutinaria para evaluar la zona de una posible planta solar. Éramos 6 técnicos y un operador de dron, nada fuera de lo común. Lo extraño empezó en la 6ª noche, y por eso entre nosotros la bautizamos así. El Campamento 6. Salimos de Caborca el 17 de junio. 2 camionetas pick-up con remolque, GPS, equipo de perforación ligera y provisiones para una semana. Las coordenadas que nos dieron estaban tan lejos de cualquier carretera que el mapa parecía inventado. Cruzamos más de 80 kilómetros de terracería hasta llegar a una planicie inmensa de arena fina y piedras negras. Ahí no hay árboles, ni montañas, solo horizonte. El calor era insoportable, 46 grados a la sombra, si hubiera sombra, pero la vista, hipnótica. La arena brillaba como vidrio. A veces parecía moverse, aunque el aire estuviera quieto. Montamos el campamento en un punto intermedio entre los pozos 14 y 15. 6 tiendas, un generador, una carpa común y un tanque de agua de 1000 litros. Durante los primeros 4 días, todo funcionó con precisión militar. Mediciones, perforaciones, análisis. Hasta que, en la 5ª noche, el GPS empezó a mentir. El 21 de junio, a las 22:13, nuestro receptor satelital marcó una desviación absurda. Según la pantalla, estábamos a 12 kilómetros de donde realmente estábamos. Pensamos en interferencia, pero todos los equipos, los 3, mostraban la misma lectura. Puede ser un error temporal del satélite, dijo Vera, nuestra jefa de campo. ¿Los 3 al mismo tiempo?, preguntó Gustavo, el operador del dron. Decidimos apagar y reiniciar. Cuando volvimos a encender, la ubicación era correcta. Hasta ahí, nada más que un fallo técnico, pero a la mañana siguiente, notamos que las huellas alrededor del campamento no coincidían con las nuestras. Parecían más pequeñas, más ligeras, como de una persona descalza o de alguien con suela lisa. Y eran muchas. Rodeaban las tiendas y se perdían entre las dunas. Pensamos en cazadores o migrantes, pero no había neumáticos, ni basura, ni rastros de animales. Solo esas pisadas, desordenadas, dispersas, pero frescas. El 6º día, el calor rompió todos los registros. 49 grados.
Decidimos suspender la jornada y refugiarnos bajo la carpa hasta el atardecer. Gustavo, aburrido, lanzó el dron para captar imágenes térmicas. A los 5 minutos, lo perdimos. El monitor mostraba arena, rocas, calor, y de pronto, una sombra, una figura de pie, a unos 200 metros del campamento. Inmóvil. ¿Ves eso?, le dije. Debe ser una roca. Intentó reír, pero le tembló la voz. Giró la cámara del dron. La figura ya no estaba. El dron empezó a parpadear, batería baja, y cayó. Salimos en su búsqueda. Después de 20 minutos bajo el sol, lo encontramos clavado en la arena, las hélices derretidas, la carcasa tibia. Pero lo raro fue la memoria. El video grabó bien, hasta que enfocó la figura. Ahí, la imagen se distorsionó, y en el audio, algo se coló entre el viento. Un clic, una pausa, y luego lo que parecía una respiración. Esa noche cenamos temprano. Nadie habló del dron. A las 23:00 me despertó un ruido. No era viento. Era algo más rítmico. Como pasos sobre arena suelta. Abrí el cierre de la tienda con cuidado. Nada. Solo oscuridad y el sonido seco del calor residual escapando de la tierra. Me volví a acostar. Entonces, justo detrás de mi cabeza, desde el exterior, alguien repitió el sonido que hacía el cierre cuando lo abrí. Un zip perfecto. Me quedé inmóvil. ¿Quién anda?, susurré. Nadie respondió. Por reflejo, encendí el teléfono, sin señal. La linterna arrojó un cono de luz corto y débil. El suelo, sin huellas. Me convencí de que era mi imaginación, hasta que escuché otra tienda abrirse. Era Gustavo. ¿Eres tú?, preguntó. Sí, ¿qué pasa? Hay alguien caminando detrás del generador. Tomé mi linterna. Caminamos juntos. El generador seguía funcionando, rugiendo constante. Dimos la vuelta y vimos pisadas, frescas, pero poco profundas. Iban desde el generador hacia el centro del campamento y se detenían frente a nuestra carpa común. La puerta estaba abierta. Dentro, las sillas movidas, una linterna encendida, girando sobre sí misma en el suelo. Nadie la había dejado así. Cerramos la puerta y regresamos a las tiendas sin decir nada. Dormimos a ratos, vigilando los ruidos. Al amanecer, Vera nos reunió. Vamos a desmontar y volver a Caborca. No vale la pena seguir. Todos estuvimos de acuerdo, pero el terreno no. A las 9:30, mientras cargábamos cajas al remolque, los relojes, todos, se detuvieron. Los 3 al mismo minuto, 9:31, digitales, de distintas marcas. Fue un segundo. Luego volvieron a funcionar. El generador bajó de ritmo, y en la radio, sin que nadie la tocara, se escuchó una voz masculina, baja, ronca, como si viniera desde una grabación antigua. ¿Quién dijo que el desierto está vacío? Nos miramos. La radio seguía encendida, pero sin frecuencia marcada. La señal provenía del canal 0.0, Messiers. Un imposible. Vera la apagó de golpe. Nos vamos ya. Subimos a las camionetas. El aire dentro olía a metal caliente. El camino de regreso fue lento. Cada tanto, el GPS se apagaba. Las dunas parecían cambiar de lugar. A 20 kilómetros del campamento, algo obligó a Vera a frenar. En medio del camino, había una carpa. Una sola, gris, vieja, igual que las nuestras, solo que cubierta de polvo, como si llevara años ahí. Bajamos a mirar. Dentro no había nada, salvo una libreta. En la portada, Campamento 6, Registro de suelo, junio 2004. La abrí. Las primeras páginas eran idénticas a nuestras bitácoras, pero las últimas tenían líneas temblorosas, casi ilegibles. El calor no baja, las sombras se mueven, las voces se graban aunque no hablamos. Hoy encontramos otra libreta, igual que esta. Nos quedamos mudos. Vera nos arrebató la libreta y la guardó. Arrancó el motor. Nadie volvió a mirar atrás. Llegamos a Caborca de noche. Fuimos directamente a la base. Vera entregó el informe oficial.
Condiciones extremas. Operación suspendida. Nada más. Pero a la semana siguiente, Gustavo me llamó. ¿Tienes un minuto? Su voz sonaba seca. Claro. Anoche revisé los archivos del dron. ¿Encontraste algo? Sí, pero no entiendo qué es. Me envió el video. Duraba 4 minutos y 32 segundos. El dron sobrevolaba la zona, el horizonte plano, el campamento visto desde arriba. Y luego, en el minuto 3:14, cuando la imagen empieza a fallar, aparece algo. Una fila de 6 figuras, de pie, una detrás de otra, alineadas justo donde dormíamos nosotros. Inmóviles, sin sombras. En la esquina del video, el contador de tiempo se detiene en 9:31. El mismo minuto de los relojes. Apagué la pantalla, borré el archivo. No hablamos más del tema. Pero desde entonces, cada vez que viajo al norte, siento que el desierto observa. No de forma mística, sino física. Como si registrara cada sonido, cada paso, cada respiración, guardándolos bajo la arena para devolverlos después, mezclados con los de otros. Hace unos meses, un colega de otra empresa me contó algo curioso. Su equipo encontró una carpa vieja, gris, en el desierto de Altar. Dentro había una libreta casi deshecha, donde alguien escribió: el campamento se desmontó solo. Los relojes siguen marcando 9:31. Si encuentras esto, no sigas las huellas. Ellas te seguirán a ti. Le pregunté si recordaba el número del campamento. Sí, dijo. El 6.